Bendiciones amigos, bienvenidos a nuestro canal Luz y Verdad. Les agradecemos por estar un día más con nosotros. Gracias por felicitarnos, gracias por ver nuestros videos. Así que el día de hoy, mi nombre es Víctor García. El día de hoy queremos compartirles algo muy importante acerca de lo que es Pesaj, o como muchos lo conocen, Pascua. Y Pesaj es más allá de lo que el contexto que los católicos o otras religiones o otros hermanos han sacado de lo que realmente significa Pesaj. Pesaj, su palabra original es salto. Y hoy, el día de hoy, vamos a estudiar qué significa esta palabra, a qué se refiere, cómo fue que Pesaj o Pascua fue celebrada, el por qué, por quién y quiénes la celebraron. Hoy vamos a sacar en duda ciertas teorías o ciertos eh, enigmas o ciertos mitos que muchos nos han dicho. Es que Pascua, es que Pesaj, o incluso las fiestas son judías. Y no todo es judío, ¿sí? Así que el día de hoy vamos a investigar, hoy el día de hoy vamos a estudiar y vamos a aprender realmente qué es una fiesta, por qué y para qué se celebra. Pero el día de hoy vamos a entender qué se celebra en Pesaj, cuál es su trasfondo original, el por qué, el para qué y cómo debemos de cuidar y cómo debemos de celebrar Pesaj. Así que vamos a Éxodo capítulo 12 versículo 1 y dice: habló el Señor a Moisés y a Aarón y en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de mes para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno cordero según la familia de los padres, a un cordero por familia. Mas si la familia fuese pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes en el dintel de las casas en que los han de comer. Dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes y levaduras con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua del Señor. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto e heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, así de los hombres como en las de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo el Señor, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será de memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiese leudado desde el principio hasta el día séptimo será cortado de Israel. Y la historia continúa. Nosotros tenemos que entender algo muy importante de lo que es Pesaj. Bueno, la palabra Pesaj, como se los dije en un principio, es pasar o saltar. Cuando el pueblo de Israel marcó sus casas en el dintel de su puerta,
Esa fue la señal, porque el Señor vio la sangre, dice, y pasó, saltó sobre ellos, literalmente saltó sobre ellos hacia la tierra de Egipto, hacia donde se encontraban los egipcios, y dio muerte a todo primogénito. O sea, imagínate, Dios dejó caer 10 plagas, pero de todas las plagas, ninguna al Señor le dio tanta importancia como esta, la muerte de los primogénitos. ¿Por qué? Porque sabemos que es algo profético, algo simbólico. El cordero, la sangre, la redención, la liberación. Es una festividad que, que conmemora la liberación del pueblo de Israel. Literalmente y espiritualmente Dios les dio libertad, los hizo libres de una esclavitud, les quitó a Egipto. Y muchos sabemos, incluso creyentes saben que el faraón representa a Satanás. Sí, pero vamos a llegar a algo muy importante. Hay una conexión muy grande entre esto. Es una fiesta muy importante porque literalmente y espiritualmente hubo una liberación para que el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios. ¿Sí? Ahora vamos a entender lo que realmente es la cena del Señor. Vamos a ver por qué es la cena del Señor. ¿Sí? Dice, porque la cena del Señor es más que solo tomar un pedazo de pan, un pedazo de vino. Ojo. La cena del Señor es muy importante. No es para que se tome como una tradición cada mes y decir, como del pan, como bebo de la copa. Y muchos creyentes no van entre semana, no se congregan entre semana, pero sí van el fin de mes porque saben que es Santa Cena. Y mínimo dicen, mínimo me purifico ahí. Y ahorita vamos a ver qué es tomar la cena indignamente, cada cuándo y dónde se toma. ¿Qué es el ceder de Pesaj? Sí, dice. Lo que me llama la atención es en el versículo 15, dice, pan sin levadura, tanto literalmente como espiritualmente. Dice, y 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el principio, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. O sea, dice que será separado. La palabra cortado es separado, aislado, cortado, literalmente separado. Y separado quiere decir muerte. Tú ya no perteneces a la ciudadanía de Dios. Algo muy importante, dice, pan sin levadura, tanto espiritualmente como físicamente. Jesús le dijo algo muy importante a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos. Dios le estaba dando una orden específica al pueblo de Israel. Aquí le estaba diciendo, fíjense, pongan atención en esto, dice, 7 días comeréis panes sin levadura, y si el primer día, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. No debe de haber levadura ese día en nuestras casas. Nosotros estamos a vísperas de Pesaj. Nosotros ahorita un día más y hacemos limpieza total en toda la casa, sacamos toda la levadura, sacamos todo lo que no es permitido en Pesaj, en esta festividad la sacamos, nos deshacemos de todo, limpiamos, hacemos, pero lo más importante dice, sacad la levadura de vuestras casas. Sabes que es primero nuestra morada, porque dice el Señor que nuestra morada es del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, tiene que estar limpia. Por eso dice, sacar vuestras levaduras de vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, dice, será cortado del pueblo de Dios. O sea, algo que tenemos que entender es que primero que tenemos que sacar que la levadura de nuestra casa, de nosotros mismos, de nuestra propia persona. Por eso dice, Jesús les dijo algo muy importante a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos. Vamos a Lucas capítulo 2, Mateo capítulo 1. No se separen de Éxodo. Vamos a Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16.
Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrara señales del cielo. Mas él respondió y les dijo: cuando anochece diceis buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señales, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron, versículo 12, entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ahora, ¿por qué les dijo Jesús la generación perversa y adúltera? ¿Qué es lo que hace la levadura? Adultera el proceso, que hace que se esponje, hace que sepa, por ejemplo, un tamal. Nosotros trabajamos los tamales, y nosotros cuando usamos levadura, el tamal que se altera, hace que se altere el producto. Vaya, tú no sacas un tamal planito, tú sacas un tamal gordo, grueso. ¿Qué hace? Altera el proceso, altera lo comestible. ¿Sí? Es lo que hacía la doctrina de los fariseos, de los saduceos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el Señor los reprendió, dijo: ustedes piensan que guardan los mandamientos de Dios, pero realmente son los mandamientos de hombres los que le dan más importancia que los mandamientos de Dios. Muchas veces el Señor los reprendió y hemos estudiado eso. Tema justicia y bondad lo tenemos en YouTube, en el canal Luz y Verdad. Y hemos estudiado acerca de lo que es los fariseos, cómo es que se movían los fariseos. Pero el día de hoy hay que entender algo muy importante. La levadura puede causar, ¿sí?, adulteramiento al proceso. Era lo que los fariseos estaban haciendo, estaban adulterando los mandamientos de Dios, porque Dios les dio 613 preceptos y mandamientos, y ellos lo adulteraron a llegar a 6,613 mandamientos. Le estaban dando más importancia a sus tradiciones que a los mandamientos de Dios. Lucas capítulo 12. Vamos a Lucas capítulo 12, versículo 1. Dice: entonces, Lucas capítulo 12. En estos, juntándose por millares la multitud, tanto que unos con otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todos los que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que, después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. Si os digo a este, temed. Por aquí quiero aclarar algo muy importante. Cuando le dice el Señor: cuídense de la levadura de los fariseos, de la hipocresía, porque eran hipócritas. ¿Por qué? Porque no diezmaban para ser exaltados, ofrendaban para, dice que tocaban
bocina, y literalmente lo hacían. ¿Para qué? Para que la gente se diera cuenta, mira, esa es una persona justa, un sadik, alguien que da, alguien que bendice. O sea, ellos siempre quisieron ser el centro de entretenimiento, pensando que al hacer eso la gente se iba y se volvían más arrogantes, se volvían hipócritas. ¿Por qué? Porque disfrazaban los mandamientos de Dios, estaban adulterando los mandamientos de Dios. Pero aquí dice algo muy importante, dice, no temáis a aquel que puede destruir tu cuerpo, porque después nada pueden hacer. Dice, más bien preocúpate por aquel que puede quitarte la vida, e incluso después de quitarte la vida pueden echarte al infierno. Ahora, esto es lo que quiero aclarar, porque muchas veces y en muchos lados nos han enseñado esto. Nos han interpretado esta palabra diciendo, bueno, el hombre es el que solamente te puede quitar la vida. Y nos han enseñado que el que nos quita la vida y el que nos puede echar al infierno es el diablo. Y déjame decirte en esta noche que no es cierto. El diablo no tiene potestad de tu alma. El diablo no decide a dónde te vas tú. Primero encuentras un juicio, pero ese juicio no es inmediato. Cuando tú mueres no es inmediato. Así que aquel que tiene el poder de quitarte la vida y de aún ya muerto echarte al infierno es Dios, nadie más. Es una mentira que nos han dicho que es el diablo. Cuídate porque el diablo sí te puede echar al infierno. No es cierto. Es que hemos malinterpretado, hemos leído erróneamente, porque el diablo no tiene potestad de nuestra vida. Y un claro ejemplo es que cuando Satanás se presentó delante de Dios y le pidió para zarandear a Job, Dios le dijo, haz con él todo, pero su vida no me la toques, porque no depende de ti, depende de mí. Jesús le dice a Pedro, ¿sabes qué? ¿Sabes quién me ha pedido para zarandearte? Satanás, pero más sin en cambio dice, yo rogué a Dios para que te guarde. En Judas podemos encontrar el pasaje donde dice que estaba contendiendo Satanás y el ángel por el cuerpo de Moisés, mas sin en cambio dice que le dijo el ángel, el Señor te reprenda. El diablo no tiene potestad de tu alma, no la tiene, porque él no la creó, él no la formó, solamente Dios. Es algo que tenemos que entender. Volviendo al tema, así que el Señor le dice, guárdense de esa levadura. Empieza todo lo que tú tienes que dejar, no solamente es la levadura material, física, sino espiritual. La arrogancia, la hipocresía, el engaño, todas todas esas acciones o todos esos sentimientos, emociones, ¿sí?, pueden adulterar tu casa, tu familia. Cuando Dios le trajo la liberación al pueblo de Israel, y Dios los sacó de la tierra de Egipto, les dijo que dejaran todo. Hubo gente que fue con ellos, hubo egipcios que salieron de la tierra de Israel y se unieron a ellos. ¿Sí? Así que nos podemos dar cuenta que el Señor no solamente quiere que nosotros saquemos la levadura de nuestra casa literalmente, sino también espiritualmente. Algo importante que debemos saber, ¿sí?, es un versículo. Vamos a Éxodo. Nos quedamos en el 15, dice: y el primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra haráis en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestros huéspedes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas,
porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comerás en todas vuestras habitaciones, comeréis para panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos a corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en el lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de la puerta de la casa hasta la mañana, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Señor aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Cuando entréis en la tierra que el Señor os dará como prometido, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró vuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Versículo 29. Si aconteció que en la medianoche el Señor hirió a los primogénitos de la tierra de Israel, de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todos los primogénitos de los animales, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid al Señor como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. El Señor dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pidieron, así despojaron a los egipcios. 37 dice: partieron los hijos de Israel de Rameses a Sucot como 700,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos gran multitud de toda la clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que había sacado de Egipto, pues no había leudado, porque les echaron fuera a los egipcios. No habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día de todas las huestes el Señor salieron de la tierra de Egipto. Esa noche es noche de guardar para el Señor, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para el Señor todos los hijos de Israel en sus generaciones. Aquí es donde nos vamos a enfocar. En el versículo 43 dice: y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella. Después que lo hubiere circuncidado, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de ella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero
morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para el Señor, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Ahora, el versículo 3 es el que me llama la atención, porque el 43, perdón, porque dice: el Señor dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. ¿Qué es un extraño para el Señor? Y aquí vamos a entrar en un detalle, porque todos dicen: yo soy hijo de Dios y tengo que tomar la Santa Cena y tengo que comer el vino y tengo que comer el pan, y nuestra vida está leudada de tanta cochinada, de tanta palabrería, de tantos chismes, de tantas cosas, que nos sentimos dignos de tomar Pesaj, y tomamos y pasamos por alto el sacrificio que Dios hizo por nosotros. ¿Sabes cómo se le llama a eso? Pisotear la sangre de Cristo. Pablo aún lo dice, incluso Pablo se atreve a decirlo: es como si volvieras a crucificar al Mesías. Un extraño no es solamente un extranjero que no conoce de Dios. Un extraño es aquel que sabe, que conoce, que aprende, que sabe de la palabra de Dios, pero que no lleva nada a cabo, que su vida sigue siendo un revoltijo, que sus palabras siguen siendo las mismas, que sus acciones siguen siendo las mismas, que sus actos no son diferentes a como debería de serlo. Por eso Jesús le dijo: muchos en aquel tiempo me dirán: Señor, Señor, en tu nombre sané enfermos, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice esto, en tu nombre esto. Pero el Señor dice que les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y la palabra hacedores de maldad quiere decir anomia, viene de la palabra griega anomia, ¿sí? Que es una palabra literalmente que dice transgresores de la ley. Imagínate, una persona que dice: yo echo fuera demonios, yo hice milagros, yo profeticé, yo declaré, decreté, hice bla, 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 bla. Una persona así es capaz de que el Señor le diga: apártate de mí, quebrantador de mi Torah, de mis mandamientos, de mis preceptos. No es el cargo, no es la jerarquía que tengas, es cuántos principios guardaste, es cuánto obedeciste al Señor, es cuánto tú te dedicaste el tiempo de obedecerle, de santificarte para Él. Un extraño es aquel que no conoce a Dios. Conocer a Dios no es solamente irte a congregar un domingo, un día entre semana, leer la Biblia un día. Conocer a Dios es conocerlo en la intimidad. Conocer a Dios es reflejar a Dios. Es que tus acciones, tus méritos, tu justicia se vea reflejada. Eso es conocer a Dios. Tus actos de justicia, de bondad, son los que te hacen saber que realmente conoces a Dios. Hechos capítulo 10 versículo 1 dice que Cornelio, un centurión, dice que hacía actos de caridad, temeroso del Señor. Nos vamos a Hechos capítulo 10. Un romano, ni siquiera era judío, ni siquiera era israelita, un romano temeroso de Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchísimas limosnas. Aquí la palabra limosna es una palabra muy mal traducida, se escucha feo. La palabra para aquí es caridad, es sedaká, es bendición, es ofrenda. No es limosna, limosna se escucha muy
muy, muy feo y no la palabra correcta para dar una ofrenda. Pero bueno, aquí lo trajeron como limosna. Dice, y que hacía muchas limosnas, mucha sedacá para el pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Y él mirando fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus caridades, tus bondades han subido para memoria delante de Dios. O sea, es que para servir a Dios no hay pretexto. Es que yo no puedo hacer esa festividad, yo no puedo celebrar Pesach porque yo no soy judío. Es que no es para el judío. Pablo dijo, no es ni para judío ni para gentil, es para aquel que ama al Señor. Muchos nos hemos justificado, muchos cristianos se han justificado. Es que esas son fiestas judías y con todo respeto son ignorantes en la palabra de Dios porque no se atreven a estudiar, porque tienen temor de conocer a Dios. Sabes que las fiestas te llevan a conocer a Dios. Las fiestas de Dios te llevan a conocer su sacrificio, su bondad, su justicia y lo que ha de acontecer en los días venideros. Cornelio fue una persona extranjera, sin ciudadanía, fíjate, sin ciudadanía israelita, pero temeroso de Dios. Y Dios dice que tus oraciones han subido delante de Dios y tus caridades. Por eso en Éxodo dice, todo aquel extranjero que quiera unirse sea circuncidado. La circuncisión literal es para los judíos y ellos lo tienen y ellos lo hacen así. Pero en Isaías el Señor dice, yo he circuncidado sus corazones a un pueblo que me ha amado. Y se está refiriendo a nosotros, a un pueblo gentil, un pueblo que estaba fuera de pacto, pero que ahora fuimos comprados por el sacrificio, por el Cordero que fue crucificado en Pesaj. Por eso les digo que Pesaj es más que una reunión una vez al mes y tomar pan y tomar vino, porque no entienden el significado, porque no se lo hacen saber a sus hijos. Tú le preguntas a un creyente, ¿por qué tomas la Santa Cena? Y te lo apuesto que no vas a saber ni decirte el por qué la toma. Solamente te va a decir, es que fue cuando el pueblo de Israel sacó cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, o cuando el Señor fue entregado. Pero no te va a entender, no te va a dar una claridad de lo que es Pesaj, porque no la conoce. Hace 15 días estábamos en el SEDEC de Pesaj, estábamos estudiando, estábamos aprendiendo a través de nuestro maestro Daniel Salamanca, que el Señor lo bendiga, cómo es que realmente se tenía que hacer el SEDEC de Pesaj. Y yo me sorprendí mucho, llegando a este versículo yo me sorprendí, me quedé pensando desde hace 15 días. En el versículo 43 donde dice, ningún extranjero tomará de ella. Y sabes, muchas familias se quedaron impactadas, porque muchos hermanos dijeron, no, pues yo voy a celebrar Pesaj con mi familia. Y cuando el pastor les dijo, o cuando el pastor nos dijo, nos señaló, ¿sabes qué? Si tu familia no está buscando de Dios, si tu familia está por aquí, por allá, y que un ratito en el mundo, que un ratito en esto, que un ratito en otro, no puede participar de Pesaj, porque es una festividad Kiddush, que es Kiddush, una festividad santa. Y no puede haber alguien que pueda contaminar o que pueda ser extraño delante de Dios, porque Dios no lo conoce. O sea, te quedas impactado porque dices, ¿cómo es que Dios no me conoce? Porque tú no lo conoces a Él. Por eso es que Dios no te conoce. Por eso es que Dios no puede entrar a tu vida porque tú no le has conocido a Él. Sabe que existes, Él te creó, Él te mandó a este mundo, pero te has perdido, te has desviado del propósito por el cual Dios te llamó. Así que vamos a entender, vuelvo a repetirles, yo me quedé pensando en algo muy importante que hasta el día de hoy, yo me puse a estudiar esto y les voy a ser sincero, no me he atrevido a preguntarle a mi pastor qué pasó. Porque si
Éxodo capítulo 12, versículo 43 dice que ni un extranjero o un extraño, perdón, comerá de ella. ¿Qué pasó con Judas Iscariote? ¿Habrá participado Judas de la cena del Señor? Ahora quiero aclararle algo. En el Seder de Pesaj o para empezar Pesaj hay un cierto, le llaman rito, pero eso es como una cierta ceremonia antes de empezar Pesaj. Se toman vino, se toma agua, hierbas amargas, la cena, pero en este caso es primero la cena y después el rito, después la ceremonia de las copas, las hierbas amargas, todo el ceder de Pesaj. Después hablaremos de ello primero si Dios nos lo permite, pero solamente para parafrasear, primero la cena y después la ceremonia. Ahora vamos a entender este versículo, vamos a Juan capítulo 13, versículo 21. ¿Habrá tomado Judas Iscariote la cena del Señor? ¿Habrá participado de Pesaj con el Señor Judas Iscariote? Porque fue un extraño delante de Dios. Dios lo conocía, Dios sabía, el Señor Jesucristo sabía que lo iba a entregar. Así que vamos a entender este versículo. Juan capítulo 13, versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel que le debía de entregar. Entonces él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora, algo muy importante que hay que entender aquí. En el Seder de Pesaj, el pan no se moja. Óyelo bien. El pan no se moja solamente cuando comes el... Ay, se me olvidó la palabra en hebreo, pero es un tazoncito que lleva miel, nuez, manzana y jugo. Y eso representa, ¿sabes qué es lo que representa eso? Es lodo. ¿Y sabes qué es el lodo? ¿Qué es lo que representa? El pecado. Yo me quedé de así cuando yo dije, en el Seder de Pesaj, lo único que se moja el pan es en ese acto. Ahora, no quiero entrar más a detalles porque no dice específicamente si realmente es es en ese acto donde el Señor le empieza es donde el Señor le da el pan, pero se llama, la palabra es jaroset, que quiere decir lodo en Egipto, pecado, ¿sí? Y se compone, ese alimento se compone de manzana, nuez, miel, jugo y canela molida. Es en el único acto donde se moja el pan. Ahora, esa es una teoría mía. No es que pueda ser así.
No es que sea así o no es que no sea. Solamente dice que él mojó el pan y se lo dio. ¿Ah? Pero fíjate, yo siento que fue neta, porque fíjate lo que pasó después. Dice, esto pues hizo, versículo, dice 26, respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, fíjate, después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendieron por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo necesario para la fiesta o que diese algo a los pobres. O sea, ellos pensaban, ellos ni siquiera se dieron cuenta. Por eso les digo, o sea, mi teoría es esa. No es que sea real, verifíquenlo por ustedes mismos, estudienlo por ustedes mismos, pero es el único acto donde Dios le da, donde Jesús le da el pan mojado y dice que inmediato entra Satanás en su corazón y le pone para que entregue a nuestro Mesías. O sea, yo me sorprendí, yo me quedé perplejo cuando pude entender esto. Yo dije, Señor, ¿será? Solamente tú sabes. Vuelvo a repetírtelo, no es algo estable, verifícalo, estúdialo y si es del Señor lo que te estamos diciendo, pues, gloria a Dios. Pero no lo garantizo al 100%, es solamente un, ¿cómo decirte? Se me fue la palabra, es solamente una opinión lo que yo te doy. Pero realmente, o sea, tú te pones a pensar, dice, ningún extraño tomará de ella. Ahora, dice, ningún extraño comerá de ella. Puede ser que solamente fue antes, no participó de todo el ceder, porque este ceder es casi ya para culminar la ceremonia. Pudo haber sido antes para que él no participara de Pesach, o pudo haber sido en ese momento para que fuera entregado a nuestro Señor Jesucristo, porque en el siguiente paso es toman la copa de la redención. Después de que tomamos Jaroset, sigue la bendición y sigue la tercera copa, la copa de la redención. Yo se los dejo en su pensamiento y estudien, hermanos, estudien. Yo me sorprendí con esto y yo dije, bueno, Señor, si él participó, pero no puedo participar de la copa. Hay muchas cosas que tú puedes sacar de esto porque dices, bueno, él participó al principio de la ceremonia, pero antes de la redención, el Señor le dio el pan, lo mojó y le dio, y ya no pudo tener la redención. Puede ser eso. Así que lo dejamos hasta acá. Todo esto que nosotros estamos compartiendo es para que todos podamos tener luz en nuestras vidas, para que podamos entender lo que Dios quiere hacer en nosotros, lo que Dios quiere hablar a través de nuestras vidas. Es una enseñanza muy muy corta, nos faltó muchísimo por compartir, pero espero ya haya quedado clara el por qué celebramos Pesaj. Es una liberación, es el día donde tú te tienes que gozar. ¿Por qué? Porque Dios te hizo libre. Dios te liberó de las cadenas de la esclavitud, donde te tenía Satanás, te sacó, te restauró del lodo cenagoso, dice el rey David, dice, me levantó y me restauró. De la tierra de Egipto, de ese lugar, de ese pecado. Hay muchísimas cosas que tú puedes aprender de Pesaj, pero tú ten esa claridad de por qué celebramos Pesaj, por qué. Es más allá de tomar un vino, es más allá del pan, es entender la redención. Ahora, versículo, antes de irme, no me quiero ir sin decirte esto. Versículo 44 dice, mas todo siervo humano comparado por dinero comerá de ella. Ahora, muchos pueden decir, es que yo soy cristiano, a mí me compró por su sangre, yo no tengo que, porque esto. Bueno,
Facilísimo, te voy a explicar el por qué. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre, lo dice la palabra de Dios, es verdad. Pero te voy a resumir todo. O sea, es que es una fiesta judía, no, no solamente es judía, es de todo Israel, porque cuando habla de Israel, es todas las 12 tribus de Israel que en ese momento estaban. Llegó en segunda de Reyes, se rasgó el reino, 2 tribus se quedaron acá, 10 tribus fueron dispersas por toda la tierra, que hasta el día de hoy no han podido regresar. Por eso que solamente se le conoce a los judíos. Se quedó la tribu de Judá y se quedó la tribu de Benjamín y unos cuantos levitas. Pero en general, para identificarlos, a ellos se les llama judíos. ¿Ah? Pero el pueblo de Israel se volvió lo que se le llama la casa de Efraín, se le llamó el pueblo gentil. Y hay una profecía en Génesis capítulo 48 que si tú lees la bendición que le dio Jacob a sus hijos y a los hijos de José, te darás cuenta que wow, desprendes una gran enseñanza, ¿sí? Pero todo eso lo hizo el Señor. Así que en Jeremías dice que él iba a hacer un nuevo pacto. Iba a renovar su pacto. Pero ¿cómo podía renovar su pacto si él le había, dice en Jeremías, que le había dado cartas de divorcio a Israel? ¿Por qué? Porque fue adúltera. ¿Por qué? Porque se fueron con dioses ajenos y no quisieron nada de Israel, de Dios, a pesar de que Dios los había sacado de Egipto, de la esclavitud. Ellos se rebelaron y ellos dijeron: yo no quiero saber nada del Señor, y se alejaron y se desviaron de sus caminos, de sus principios, y dejaron a Dios. Entonces Dios les dio carta de divorcio. Pero en su misma ley, Dios establece que aquel que se divorcia no puede casarse con la misma esposa otra vez. Entonces los ángeles, hasta los ángeles se quedaron pensando, diciendo: ¿cómo es que Dios va a solucionar esto? Si Él mismo dijo que aquel que se divorcia de su esposa no se volverá a casar con ella. Tiene que morir el esposo para que la esposa pueda casarse con otra persona. Mientras tanto, esa persona no se puede volver a casar, ni el esposo ni la esposa. Wow, o sea, hay una enseñanza en esto, hermanos, que pronto daremos esa enseñanza. ¿Quién es la novia de Cristo? Crisis de identidad, estarán muy pronto. Pero para resumir todo esto, Dios que es sabio en todo, entregó a su hijo primogénito. Él sabía que no podía volverse a casar con Israel. Necesitaba otro mediador. ¿Y sabes quién murió por salvar a esa novia? Y le dio un nuevo esposo. El Padre. El Padre dio a su primogénito para redimir a todo Israel. Y ahora usted y yo, hermanos, somos ciudadanos y conciudadanos de Israel. Somos partícipes de la solemnidad de Dios, de sus mandamientos, de sus preceptos. Tenemos entrada, porque no solamente el judío, no solamente el judío es dueño de esto, sino todo aquel que quiere unirse al Señor. Porque así está escrito en en Éxodo capítulo 43, 45, 46 dice: todos ellos, todos nosotros somos partícipes de las riquezas de Dios. Yo sé que muchos judíos te dirán: no, tú eres gentil, tú no perteneces. Claro que sí, valgo por la sangre de mi Mesías, porque Él fue el cordero expiatorio para mi redención, para mi liberación. Él me circuncidó mi corazón, me limpió, lo que se le llama en hebreo es Brit Milá, limpieza, pacto de limpieza. Él lo hizo con esa sangre preciosa. Él me circuncidó, Él hizo un pacto de limpieza, un pacto de redención. Esa es la importancia de Pesaj, tu redención, tu salvación. Y sabes una cosa, que muchos de nosotros hemos descuidado esa redención, esa salvación no la hemos valorado. Esa salvación que tienes tú, que tengo yo, no la hemos cuidado.
Pablo nos dice algo muy importante, si no mal recuerdo, en Filipenses, dice, cuidad vuestra salvación con temor y con temblor. Dedícate, esfuérzate a tener esa salvación plena. Así que hasta aquí nos vamos a quedar. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor alce su rostro sobre ti, que el Señor tenga misericordia de ti y siempre te conceda la paz. Feliz Pesaj y el próximo año en Jerusalén. Shalom.